esperanza más excelente, superior para acercarnos a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Hemos cantado, Señor, que tú eres grande, que no hay nadie como tú y que tú nos has hecho libres, Jesús, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Señor, yo te suplico que hables a nuestro corazón hoy, que podamos, Señor, captar, entender, no tan solo en nuestra mente, con nuestro intelecto, sino en nuestro corazón también. Tu amor, cómo tú has mostrado tu amor, oh Dios, a lo largo de las Escrituras, Señor, revelando ese plan para acercarnos a ti, Señor. Que hoy, Padre, toda quizás mentira o percepción equivocada que hayamos tenido, Señor, sea aclarada y disipada, Señor. Y que, Padre, a todos los que estamos aquí, Señor, si hemos experimentado desesperanza o desánimo, Señor, que hoy tú renueves esa esperanza, que hoy tú renueves nuestra fe, Señor eterno, al poder ver ese amor tuyo, Señor, a través de tu plan soberano para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y como había dicho anteriormente, vamos a estar examinando el sacerdocio levítico y vamos a ver que no podía llevar a cabo esa perfección espiritual que Dios deseaba para su pueblo y la que nosotros necesitábamos tener. Vayamos a Hebreos 7, versículos 11 al 14. Hebreos 7, 11 al 14. Y dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdocio arónico o levítico fue la manera que Dios estableció para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Y esto por medio de sacrificios, siendo estos sacrificios una forma externa de expiación temporal del pecado. Tanto del pueblo, ¿verdad?, y de los mismos que ejercían el sacerdocio, puesto que ellos también eran seres humanos pecadores. Y esto era siguiendo una serie de reglas específicas, muy detalladas, con respecto a los sacrificios y a las funciones del oficio sacerdotal. Y dentro de ese estándar o de esas instrucciones dadas, era que operaba el sacerdocio arónico. Y bajo el propósito por el cual fue establecido, que era para acercar al pueblo a Dios, sí logró cumplir con eso, pero de manera limitada, con ciertas limitaciones. Y al ver esto, necesitamos tener en nuestra mente, necesitamos estar conscientes que quizás podamos ser tentados a ver con un poco como de menos el sacerdocio arónico, pero la realidad es que el que Dios escogiera hacer este mandamiento a Aarón y su descendencia es una evidencia de la intención de Dios para con su pueblo, que siempre ha sido que su pueblo se acerque a Él.
Por lo tanto, el haberse establecido este sacerdocio bajo el mandamiento de la ley nos demuestra el amor de Dios para con su pueblo, porque el mensaje de Dios ha sido constante desde Génesis hasta Apocalipsis, y es que Él quiere que su pueblo, sus hijos, se relacionen con Él, que nos relacionemos con Él. Y para ver un poco acerca de las obligaciones sacerdotales, eran bastantes, era una responsabilidad bastante grande que tenían estos hombres. Primero que nada, ellos ofrecían sacrificios para la expiación del pecado. Y lo vemos en Hebreos 5:1, donde el autor de Hebreos nos comunica esto. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y esto era algo constante. Otra función que tenía el sacerdote era representar a la nación o el pueblo ante Dios. Y es una manera muy particular que Dios describe esto, y lo vemos en Éxodo capítulo 28, versículos 9 al 12, donde Dios está dando unas instrucciones específicas a Aarón, para con Aarón. Y dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sellos. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará el nombre de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Muy interesante esto, porque apunta a algo que iba a venir más adelante. También los sacerdotes tenían la función de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y vemos esto descrito en Ezequiel capítulo 44, versículo 23, hablando acerca de los sacerdotes. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y todas estas funciones que estaban descritas bajo el mandamiento de la ley, el sacerdocio arónico sí lo cumplió, lo llevó a cabo, a pesar de que sí tenía ciertas limitaciones. ¿Y cuáles eran las limitaciones? Que el sacrificio de animales solo daba una expiación temporal, y por eso era necesario pues ofrecer estos sacrificios continuamente. ¿Y por qué? Porque sabemos, como dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y aún para el sumo sacerdote, quien se le había dado el derecho, por así decirlo, el permiso, es una mejor palabra, el permiso para poder entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia misma de Dios, para ellos también había ciertas restricciones. Ellos no podían entrar cuando le diera la gana o todo el tiempo. Y seguiremos explorando un poco más acerca de estas limitaciones, pero el hecho de que hubiesen ciertas limitaciones no significa que la ley y el sacerdocio levítico fueran ineficaces. Al contrario, la ley dada por Dios es perfecta
perfecta en santidad, perfecta en justicia y perfecta en verdad. Y vemos esto en Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, entendiendo esto, vemos que el propósito por el cual el sacerdocio arónico fue establecido no fue con el propósito de traer un acercamiento definitivo, ¿verdad? Era algo temporal. Entonces, cuando vemos también lo que nos dice en Salmos 19:7, que la ley de Jehová es perfecta, vemos que no era ineficaz en sí misma, sino que la ley era necesaria para que nos mostrara a nosotros la necesidad de que nosotros fuésemos perfeccionados. Nos revela que somos pecadores y también nos revela que en nuestra fuerza humana somos incapaces de cumplir la ley. Pues la ley nos muestra ese estándar de santidad de Dios y el por qué es necesario que haya remisión de pecados. Porque Dios no tan solo es que Él es todopoderoso, y hemos leído en las Escrituras muchas veces, Él es santo, 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 3 veces santo. A veces en nuestra mente y capacidad humana se nos hace difícil comprender la implicación de esa expresión de 3 veces santo. Dios es santo, es puro, es perfecto. Así que al ver esto, entendemos que Dios, siendo santo, no nos podemos acercar a Él porque el pecado nos separa de Él. Y entonces Dios trae y revela ese plan soberano de Él, de querer acercarnos a Él. Él provee la manera de que se pudiera hacer para el pueblo judío y para nosotros también. Así que al ver el sacerdocio arónico y al examinar la ley, necesitamos entender y concluir que esto se trataba del anticipo de lo que iba a venir más adelante a través de Jesucristo. Ese sacerdocio perfecto de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Es a través del sacerdocio arónico y de la ley que nosotros somos preparados para lo que iba a venir más adelante, que es el sacerdocio de Jesucristo. Así que el imponerle o tratar de ponerle ese propósito al sacerdocio arónico no era el propósito por el cual Dios lo estableció. Por eso era algo temporal. Ok, ahora hemos visto un poco acerca de los oficios, las diferentes funciones que hacía el sacerdote bajo el sacerdocio levítico. Ahora vamos a ver un poco acerca del sacerdocio de Jesús. Y el sacerdocio de Jesús es según el poder de una vida indestructible. Vayamos a Hebreos 7, versículos 15 al 17. Y dice así: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento del sacerdocio arónico, como hemos visto, fue por el linaje humano, por genealogía.
Y aquel que llevaba el cargo de sumo sacerdote tenía ese cargo toda la vida, era de por vida. Y el propósito o por el cual ellos llevaban a cabo todas estas funciones y representaban al pueblo para con Dios era que ellos intercedían entre Dios y el pueblo. Y este sacerdocio lamentablemente estaba limitado por la fragilidad de la vida humana. ¿A qué se refiere esto? A que los sacerdotes arónicos morían como todo ser humano y no podían ejercer este cargo de manera definitiva. En Hebreos 7:23 nos habla de esto y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Así que cuando morían necesitaban ser ellos reemplazados. Y pensemos en un ejemplo. Cuando se reemplaza un profesor en una clase, esto trae cierta interrupción, ¿cierto? La fluidez de la clase no es la misma. La interacción con los estudiantes y el ambiente en general se puede volver un poquito incómodo o más que nada no a lo que normalmente se tenía. Y esto no tiene que ver con que ese profesor no esté cualificado para ejercer su función. Es profesor porque es experto en la materia. Simplemente se trata de un tiempo de acoplamiento para poder conocer los estudiantes mejor, poder establecer una buena relación y tener un ritmo de enseñanza. Y esto toma un poco de tiempo. Y los que reemplazaban a los sacerdotes que morían no era que no sabían, ellos conocían la ley, estaban siendo enseñados y ese ejemplo se les estaba dando. Pero no es lo mismo saber algo, conocer algo, que uno mismo ejercerlo y practicarlo. Así que, de cierta manera, vemos cómo con este ejemplo un poco que al necesitarse ese reemplazo de sacerdotes, ¿verdad? Vemos que eso era una limitación del sacerdocio arónico. Ahora, el sacerdocio de Jesús no fue mediante este mandamiento de linaje humano, sino por el poder de una vida indestructible. El sacerdocio arónico necesitaba de sucesores que reemplazaran a los sacerdotes cuando morían, pero Cristo, al resucitar, venció la muerte. La tumba no pudo retener a Cristo. Y lo vemos en Marcos 16:6. Cuando el ángel dice más, él les dijo, este ángel: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, está vacío. Por su vida eterna, Cristo es sacerdote para siempre, sin ninguna interrupción, sin ninguna necesidad de sucesores o de ser reemplazado, porque Él es el sacerdote perfecto y cumple un sacerdocio perfecto que garantiza la permanencia de su intercesión y de la salvación que tenemos en Él. Por último, es a través de este sacerdocio perfecto de Jesucristo que se introduce una esperanza más excelente, superior, para acercarnos a Dios. Vayamos a Hebreos 7, 18 al 19. Hebreos 7, 18 al 19. Y dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza
por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, la pregunta ante este pasaje es: ¿qué es lo que queda abrogado? ¿Y a qué se refiere el texto con la palabra debilidad e ineficacia? Ya hemos visto que Dios ha sido consistente en dejar claro que Él quiere que nos acerquemos a Él. Comprendemos también que fue el pecado lo que nos separó de Él. Es el pecado lo que separa de Él, porque Él es santo y puro. Así que ante ese dilema, Dios provee el acercamiento hacia Él, pero un acercamiento que debe ser mediado, debe haber un mediador. El sacerdocio levítico fue el medio limitado y temporal que Dios proveyó. Dios da un sistema para que el pueblo pueda relacionarse con Él, pero de manera indirecta, no era la solución completa, era para ese momento esa solución dada, que apuntaba a la solución completa que Él iba a traer, que Él iba a proveer. Y esto fue así, nuevamente, por amor al pueblo, para que no muriera el pueblo, porque la santidad de Dios, nuevamente, en nuestra capacidad humana, se nos hace difícil captar y comprender esto, pero era cosa seria, es cosa seria la santidad de Dios. Este acercamiento que el pueblo podía tener para con Dios siempre dependía del sacerdote y un sacrificio animal, que tenía que ser llevado a cabo todo esto exactamente tal como Dios lo comunicó que debía ser hecho. Y era tan serio que el no atender a estos límites puestos por Dios, a estas instrucciones que Dios había dado, tenía consecuencias serias. Y vemos un ejemplo de esto con dos hijos de Aarón. Vayamos a Levítico 10, versículos 1 al 3. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Era necesario tener la mediación adecuada para acercarse a Dios. Y vemos esto también, que el sumo sacerdote, quien nuevamente se le había dado el permiso de ser quien entrase al lugar santísimo, no podía entrar cuando le diera la gana, no podía entrar todo el tiempo. Y vemos este límite que Dios pone en Levítico 16:2, donde dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Ahora, ahí podemos entender y ver cómo el sacerdocio arónico tenía ciertas limitaciones. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, ocurre algo, y es que el velo que separaba el lugar santísimo se rascó. Y esto no tan solo de manera figurativa y espiritual, sino que literalmente eso ocurrió en el templo que Herodes el Grande había construido en Jerusalén para los judíos. El velo se rasga cuando muere Jesús, representando lo que también había ocurrido espiritualmente.
Y al resucitar al tercer día, es establecido el sumo sacerdocio superior al orden arónico, el sacerdote de Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo. Siendo Cristo el cumplimiento de lo que la ley y el sacerdocio arónico estaba anticipando. El sacerdocio levítico fue bajo la ley y fue eficaz para cumplir el propósito por el cual Dios lo puso, pero no podía cumplir el propósito eterno o definitivo que estaba ya en el plan de Dios, y Dios provee ese cumplimiento o esa provisión a través de Jesucristo. Así que, por lo tanto, cuando habla de débil con respecto a la ley y todo lo que conllevaba el sacerdocio arónico, se refiere a que la ley, siendo sí es perfecta moralmente, es perfecta en santidad, pero no tenía la capacidad para poder transformar verdaderamente el corazón humano. Y cuando se refiere a ineficaz con respecto al sacerdocio levítico, lo que se refiere es que no lograba la purificación definitiva que necesitábamos nosotros para podernos acercarnos a Dios de manera perfecta, que ese siempre fue el querer de Dios para nosotros. Por lo tanto, al tener a Cristo como ese sumo sacerdote perfecto, eterno, permanente, el sacerdocio levítico bajo la ley queda anulado, porque Jesús como sacerdote lo ha superado, porque en Él se cumple toda la ley. Él cumple toda la ley que nosotros seres humanos no podemos cumplir por nosotros mismos. Jesús lo cumple y es superado por ese cumplimiento en Cristo. Ahora para nosotros, ahora podemos captar un poco la significancia de lo que Dios fue revelando durante todas las Escrituras y ver el cumplimiento de esto en Cristo para con nosotros. Por eso es que Cristo es nuestra esperanza. En Efesios 1, 4 al 6 dice que hemos sido escogidos por Dios. Somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de Jesucristo tenemos acceso, tenemos esa entrada para relacionarnos, no de manera indirecta, sino de manera directa, profunda, cercana. Para nosotros hoy, que quizás algunos estemos experimentando desánimo o nuestra esperanza ha menguado, la invitación para nosotros hoy es que entremos al lugar santísimo, vayamos a la presencia misma de Dios, donde Jesús ha hecho entrada, ha hecho acceso para nosotros, para que nuestra fe sea renovada, para que nuestra esperanza sea renovada. Este efecto es garantizado para nosotros. Dios hará eso. Él ha hecho acceso para que nosotros podamos ir a Él una y otra y otra y otra vez. No tengamos en poco el ir al lugar santísimo, a ir a la presencia misma de Dios. Pensemos en el pueblo de Israel,
que tenía que hacerlo de manera indirecta. Qué bendición tan grande Jesús nos ha dado, que muchos hubiesen querido tener. No tengamos en poco eso. Busquemos acercarnos, aprovechemos eso que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que nos podemos acercar a Él con toda confianza, y Él va a renovar nuestra fe, Él va a renovar nuestra esperanza, porque Cristo es quien nos ha perfeccionado. Cristo nos hace aceptos para con el Padre, porque Él es sacerdote según el poder de una vida indestructible, que garantiza esa perfecta intercesión y salvación. Así podemos estar seguros y confiar de que el sacerdocio de Jesús nos da esa esperanza superior. Usemos de ese regalo. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, yo vengo delante de ti, Señor, junto a mis hermanos. Y Padre, confieso que